Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, un tema que ha generado muchísima conversación, debate y sobre todo, mucho cariño. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a responder esa pregunta que muchos se hacen, ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin, héroes para siempre? Prepárense para un viaje nostálgico y emocionante, porque vamos a desgranar su historia, su impacto y lo que significa para nosotros, los fans. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les encante tanto como a nosotros. Así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Muchos de ustedes nos han pedido que toquemos este tema, y es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, su química fue innegable. Y no me refiero solo a la química de actores que hacen un trabajo increíble, sino a esa chispa especial que saltaba a la vista, que hacía que cada escena fuera un evento. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat se convirtieron en un fenómeno global. Vimos nacer su amor en pantalla, lleno de idas y venidas, de malentendidos, de pasión desenfrenada y de esos momentos tiernos que nos hacían suspirar. Y lo que es más fascinante es que esa conexión pareció trascender la ficción para llegar a la vida real. Durante la emisión de la serie y después de ella, las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Cada aparición juntos, cada comentario, cada gesto, era analizado con lupa por una legión de fans que se habían enamorado no solo de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem. Se convirtieron en la pareja de moda, en la pareja de ensueño para muchos. Sus seguidores crearon hashtags, compusieron canciones, editaron vídeos emotivos, es impresionante el nivel de dedicación y afecto que mostraron. Y es que, seamos sinceros, pocas veces vemos una conexión tan palpable entre dos personas que trabajan juntas. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor, y nosotros, los espectadores, éramos privilegiados testigos. El impacto de Senkalkapm fue monumental. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en muchísimos países. Latinoamérica, Europa, Asia, la historia de Eda y Serkan resonó en todas partes. Y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la mágica química entre Hande y Kerem. Ellos supieron darle vida a unos personajes que, a pesar de las convenciones del género, se sintieron frescos, reales y con los que era fácil identificarse. Sus miradas, sus sonrisas, sus discusiones, todo transmitía una autenticidad que conquistó corazones. Por eso, cuando hablamos de si son héroes para siempre, hay que entender que para muchos fans, lo son por el legado que crearon con esa serie. No solo nos regalaron entretenimiento, sino que nos brindaron una historia que nos hizo creer en el amor, en las segundas oportunidades y en la fuerza de las conexiones humanas. Ahora hablando más específicamente de la relación que trascendió las pantallas. Durante un tiempo la pareja mantuvo su relación en un plano más privado, alimentando aún más la expectación. Pero cuando finalmente se hizo más pública, fue recibida con una alegría inmensa por parte de sus fans. Celebraron sus viajes juntos, sus momentos cotidianos, su apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Verlos juntos, felices, era una extensión de la felicidad que sentíamos al verlos en la serie. Parecían la pareja perfecta, la que todos soñamos con encontrar. Compartían momentos románticos, se apoyaban en sus carreras y proyectaban una imagen de complicidad y amor genuino. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las cosas a veces toman rumbos inesperados. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin terminó. Y esta noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo entre sus seguidores. Hubo tristeza, decepción, pero también hubo un profundo respeto por su privacidad. Muchos entendieron que, a pesar de ser figuras públicas, merecían su espacio para vivir sus vidas. Y aquí es donde entra la idea de ser héroes para siempre. ¿Qué significa realmente? Para mí, y estoy seguro de que para muchos de ustedes, ser héroes para siempre no significa necesariamente permanecer juntos eternamente como pareja. Significa el legado que dejan, el impacto que tienen en sus fans y en la industria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, a través de Senkalkapm, se convirtieron en algo más que actores. Se convirtieron en un referente de romance moderno,
en un escape para millones de personas que buscaban historias inspiradoras y alegres. Nos demostraron que la conexión, la química y la pasión pueden ser contagiosas. Y ese impacto, esa huella que dejaron en nuestras pantallas y en nuestros corazones, eso es algo que perdura. Además, ambos continúan con carreras exitosas y prometedoras. Andercel sigue cautivando con su talento en nuevas producciones, demostrando su versatilidad y su crecimiento como actriz. Kerem Bürsin también se mantiene activo, explorando diferentes proyectos y consolidando su lugar en la industria. Y eso es admirable. Verlos seguir adelante evolucionando en sus carreras, es una prueba de su profesionalismo y de su pasión por lo que hacen. Entonces, ¿son héroes para siempre? Yo diría que sí, en un sentido muy especial. Son héroes para siempre por el legado que crearon con Eda y Serkan. Son héroes para siempre por la alegría y la esperanza que brindaron a millones de fans en todo el mundo. Son héroes para siempre por la conexión que compartieron, tanto en pantalla como, durante un tiempo, en la vida real, y que inspiró a tantos. Y son héroes para siempre porque, a pesar de las vicisitudes de la vida, su talento y su carisma siguen brillando. La historia de amor entre Eda y Serkan se quedará grabada en la memoria de muchos, y la de Hande y Kerem como pareja, aunque haya terminado, también formará parte de esa historia. Es importante recordar que la vida real es diferente a la ficción. Las relaciones tienen sus altibajos, y es natural que las cosas cambien. Pero lo que no cambia es el cariño que muchos de nosotros sentimos por ellos, por su trabajo, por la magia que crearon juntos. Ellos nos regalaron momentos inolvidables, y eso es algo que se valora y se recuerda con cariño. Así que cuando pensamos en Andercel y Kerem Bürsin, no solo pensamos en una pareja, sino en dos artistas talentosos que, unidos por un proyecto, lograron un éxito extraordinario. Su historia es un recordatorio de que las conexiones pueden ser poderosas, tanto en la ficción como en la realidad, y que a veces, esas conexiones dejan una marca imborrable. Y para concluir, quiero recalcar esto: más allá de si siguen juntos o no, su impacto como dúo en Senkalkapm los ha catapultado a un lugar especial en el corazón de sus seguidores. Se convirtieron en un fenómeno, y ese fenómeno no se olvida fácilmente. Son recordados con cariño por la forma en que dieron vida a Eda y Serkan, y por la chispa que compartieron. Ese es su legado, su heroísmo para siempre en el mundo del entretenimiento. Hemos recorrido juntos este viaje por la historia de Andercel y Kerem Bürsin, explorando su conexión en pantalla, su relación en la vida real y el significado de su legado. Espero que hayan disfrutado de este repaso tanto como yo. Gracias de verdad por acompañarnos en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Consideran que Hande y Kerem son héroes para siempre? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación o de la serie? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.